Queridos amigos, buenas tardes. Aquí ya me encuentro colocando en el recipiente transparente los últimos nombres de la lista de suscriptores de nuestro canal de YouTube, de los gentiles suscriptores, por cierto, que llegaron a 580 en esta tarde. Aquí están estos nombres, ¿sí? La flauta que sortearemos se encuentra aquí. Con un diseño externo y una intervención artística especialmente realizada por Paula Marzana, nuestra diseñadora de ropas, que se tomó el trabajo de hacer esta hermosa ilustración, incluso con apliques de Capi-IA, que son unas semillitas que se usan en los collares y en las baracamiri, baracaí, las maracas. Bueno, interiormente la flauta presenta este aspecto, ¿sí? Lleva un sostén acolchonado para evitar su deformación y sus golpes, y este es el instrumento. Mimbu, mimbu a, mimbu tata, mimbu eta, en lengua ambega, mimbu eta, tacuapi. Son tubos que conforman este instrumento que se inscribe en el contexto de las flautas de pan en el mundo, que en este caso tiene 32 notas cromáticas, todas cortadas por sus nudos, como ven aquí, afinadas en 440, están encoladas con plasticola vinílica, así que reparar esto es bastante sencillo. Tiene la disposición de los teclados del piano. La fila inferior se corresponde con las teclas blancas y la fila posterior se corresponde con las teclas negras. Es decir que cualquiera que tenga una experiencia de tocar teclados se va a sentir muy cómodo con este sistema de distribución, como me sucede a mí. Bueno, aquí está sonando ya el mimbu. En unos minutos vamos a extraer de aquí el nombre del ganador. Tenemos suscriptores, vecinos, amigos, familiares de esta ciudad, de ciudades muy cercanas aquí de la provincia de Misiones, de otras provincias argentinas, de países limítrofes como Brasil y Paraguay, de Perú, de México, y más allá del océano Atlántico también tenemos conexiones, porque las flautas de pan son uno de los instrumentos de viento más antiguos. Entonces hay clubes en el mundo, como en Rumanía, como en Suiza, como en Corea, como en China, etc., que practican, se juntan, practican, intercambian experiencias, intercambian pistas, porque se usan pistas también para su ejecución. En nuestro caso, las pistas las hacemos nosotros, porque tocamos básicamente música regional, excepto ayer que publicamos una versión novedosa y muy curiosa de Garota de Ipanema, que es
una canción tradicional de Brasil. Generalmente tocamos música regional y tenemos en nuestro sitio un disco absolutamente dedicado a este instrumento que se llama flauta de pan en guaraní. Y esta idea básicamente es, que alguien más en el mundo, aquí algún vecino o cualquiera, en algún momento nosotros podamos verle a alguien cantando música con esto, tocando música con este mimbí. Así que esa es la fantasía que tenemos. Dice Ivonne de Suecia que también está mirando. Está mirando. Bueno, saludos Ivonne. Lars, saludos. Les quiero decir que nosotros este cúmulo de suscriptores que tenemos aquí, obviamente se va a ir ampliando hacia octubre, que será el próximo sorteo en octubre, y vamos a dejar todos los que no resulten ganadores hoy, obviamente la gran mayoría, los vamos a dejar en este recipiente y vamos a ir cargando a medida que nos vayan informando las redes de las nuevas suscripciones. En octubre vamos a volver a sortear el día 12 de octubre, que es una fecha también importante que tiene que ver con la diversidad cultural, así como esta semana de este sorteo y este día de hoy se corresponden con la Semana de los Pueblos Originarios. Porque esta flauta está inspirada, como les decía, en el mimbueta que tocan las mujeres guaraníes, utilizando esta madera exclusiva de la selva paranaense que es el tacuapí, Merostachys chaucenii, es el nombre científico, y que crece únicamente en su ámbito natural, crece únicamente en la selva paranaense, y hasta ahora los biólogos y los estudiosos de la materia no lograron germinar artificialmente esta semilla. Crece en dos momentos y cada 30 años tiene una floración importante, pero entre tanto crece por rizomas y tiene varios momentos en los cuales se puede colectar esta madera, cuando está muy seca o cuando ya va pasando de la etapa de crecimiento hacia la etapa de madurez, cuando se va tornando de un color amarillento. Bueno, nosotros hacemos toda la tarea, la recolección del material, la afinación, la selección de las maderas primero, la afinación y después el encolado y el armado de este instrumento. De manera que para nosotros es un momento muy muy especial porque estamos compartiendo con miles de amigos, de personas en distintos lugares del mundo, y tendremos la posibilidad de que una maderita de la selva paranaense empiece a sonar en manos y en labios con el aire de otras personas. Fíjense que sintomático, la pandemia que estamos padeciendo tiene que ver con el aire, ¿no? Con la respiración. Y este instrumento, además de lo estrictamente artístico, tiene que ver con la respiración. Muchos incluso se inician en la ejecución de este instrumento para mejorar su respiración, para establecer algún vínculo más maduro con su sistema circulatorio y respiratorio, más disciplinado. Y obviamente nos ayuda a los cantantes, a los cantores, a los locutores, a todos los que necesitan utilizar permanentemente el aire para emitir voz. Es importante el ejercicio físico de este instrumento. Así que también vale esta interpretación del momento, este significado que tiene que ver con esta cuarentena, razón por la cual nosotros vamos a pedir en unos minutos a Eva Luna, que es la más pequeña de esta familia, que venga a extraer el nombre. Pero antes voy a tocar un pequeño fragmentito de una melodía tradicional aquí de la región.
Bueno, Alma Guaraní es la denominación, el título de esta canción. Bueno, aquí ya vuelve la flauta a su estuche y de aquí viajará hacia quien corresponda por obra y gracia del azar. ¿Me ayudas, Narina, a atar acá? Ahí estamos. Bueno, va a cerrar aquí. Tiene un cierre. Bueno, pedimos a Eva Luna que venga entonces, que cierre sus ojitos. Estamos todos muy ansiosos hace varios días ya. Eva Luna, removerle un poco ahí. Vamos. Dame el papelito. Dame un papelito. Oh, qué hermosura. Rosalía Jacob. Rosalía Jacob. Rosalía Jacob. Acá me está diciendo Nerina que es alguien de Jardín América. ¿Sí? ¿Es conocida? ¿Nerina? Bueno. Felicitaciones, Rosalía. Vamos a guardarnos este nombre y estos otros nombres los reservamos para el próximo sorteo que será el 12 de octubre. Esperamos que sigan acompañándonos en nuestra página. Esperamos que compartan las canciones también, porque necesitamos, además de conseguir la cantidad de 1000 suscriptores para alcanzar nuestro canal formal, necesitamos también 4000 horas de reproducción y vamos por 1000 horas recién. Estamos pacientes porque tenemos 6 meses por delante todavía para trabajar y esperamos que ustedes nos den una mano. Les mandamos un saludo enorme a todos los amigos, a los familiares, a los que están lejos. En unos días vamos a realizar nuestra tercera transmisión musical, tercer concierto, o el cuarto ya, el cuarto concierto en esta cuarentena que se está extendiendo, como para transmitir así también un poco de optimismo y compartir, porque extrañamos mucho el contacto con el público, con nuestros amigos, con los niños en las escuelas, se extraña mucho. Y una manera de estar es también virtualmente a través de estos juegos y a través de los conciertos. Así que en pocos días estaremos brindando un nuevo concierto, el cuarto ensayo abierto. Vamos a estar estrenando un equipo de transmisión, gentileza de Wilton Curle y de Nico, su hijo, que estuvieron diseñando un elemento, un aparato, si se quiere, que va a permitir una mejor calidad en el sonido de la transmisión. Así que esperamos que compartan con nosotros este nuevo concierto. Y bueno, para Rosalía Jacob es cerca, así que en pocos días buscaremos la manera de hacerte llegar, Rosalía, y seguramente vos o quien vos decidas va a ser la persona que disfrute de este instrumento y que trate de cultivar su ejecución. Sabemos que tenés una hija muy pequeñita también, así que bueno, estamos muy, muy contentos. Un saludo muy grande a todos los hermanos del mundo de las flautas de pan, principalmente de Perú y México, que son sitios en donde tuvimos conexiones muy, muy estrechas en las últimas semanas. También en Rumania, que no van a estar entendiendo lo que les estoy diciendo, pero les haré llegar por escrito después las salutaciones. Hungría también. Así fuimos armando esta conexión de este tercer sitio, que es desde el cual estamos realizando la transmisión de base.
el tercer sitio de transmisión que se corresponde con este mundo de las flautas de pan. Bueno, muchas gracias. Estamos muy felices, en nombre de Nerina, en nombre de Eva Luna, de nuestro proyecto artístico. Les agradecemos mucho y sigan acompañando la música de Misiones, que necesitamos profundizar su inserción en el mundo actual, un mundo muy competitivo y muy difícil de conseguir asomar en ese mundo el arte nativista, ¿no? Así que muchas gracias por ayudarnos.